Muy buenas, bienvenidos a esta masterclass de cómo sacarle el máximo partido a las redes sociales, de cómo pasé de no tener ni idea de ellas, de reírse mi sobrino de 17 años porque iba súper perdido, a cómo convertirme en un microinfluencer teniendo miles y miles de seguidores en ella. Así que bueno, voy a desvelar un poco los secretos de los algoritmos de las diferentes redes sociales y vamos a por todos esos seguidores para que nos generen unos buenos beneficios. ¡Dentro vídeo! Madre mía, prepárate porque en esta clase lo pienso dar todo. Lo voy a dar todo. ¡Vamos allá! Bueno, y es que llega el momento en el que estamos en las redes sociales, tenemos 100, 200 seguidores, incluso 1000 seguidores, pero estamos totalmente estancados, que siempre nos dan like las mismas personas, siempre nos comentan las mismas personas y nos hemos quedado ahí bloqueados que no sabemos cómo dar el siguiente paso. Sé perfectamente por lo que estáis pasando, a mí me pasó. Y bueno, por suerte pues he descubierto según qué cosas y hemos podido romper esa barrera para llegar a 10.000, 14.000, 18.000 seguidores en diferentes redes sociales. En primer lugar, me presento, soy Javier Hernández, SR Javier Hernández de las redes sociales. Lo de SR no es por nada en concreto, simplemente porque mi sobrino lo puso en sus redes sociales y yo lo copié. Se cabreó un poco porque me dijo, has puesto SR igual que yo, pero bueno, era simplemente porque no tenía ni idea de las redes sociales y hice un copia-pega de él, exactamente igual. Pero bueno, soy experto en marketing por la Universidad de Barcelona, pero no tiene nada que ver esto con al final el dedicarte a lo que es el microinfluencer, a dedicarte a cómo gestionar las redes sociales para personas que se quieran dedicar a ello. Sí que es verdad que te ayudan y te enseñan a cómo gestionar de empresas, cómo hacer una limpieza de imagen, cómo tener cuidado en los mensajes que das, pero no tiene nada que ver con los algoritmos de las diferentes redes sociales, que es cómo romperlos y el cómo encaminarlos para llegar a miles y miles de seguidores. Bueno, vamos a empezar por una a una, vamos a ir desvelando los diferentes secretos y lo que yo hago personalmente. Sí que es verdad que solamente puedo dar 2-3 tips de cada red social, porque si no sería un vídeo súper largo y muy extenso de todas y cada una. Entonces vamos a coger 2-3 tips los más potentes de las diferentes redes sociales, lo explico y lo aplicáis. Y ojalá dentro de un mes, dentro de 2 meses os pongáis en contacto conmigo y me digáis que sí, que realmente ha funcionado y que habéis roto esa barrera. Vamos a empezar por Twitch, que Twitch realmente no tiene ningún misterio, simplemente es estar continuamente todos los días retransmitiendo. Simplemente todos los días retransmitiendo. Hay canales en los cuales dejan el móvil retransmitiendo a sus mascotas. O si te gusta dibujar, si te gusta hacer cualquier cosa, cualquier manualidad, es súper potente que os grabéis y os tiréis 1 hora, 2 horas, etcétera, sin ningún tipo de problema. Sí que es verdad que tienes que estar 7 días consecutivos con una media de 3 personas, 4 personas en directo para empezar a monetizarlo. Pero bueno, en cuestión de nada, de muy poquito, de 2-3 meses lo podréis llegar a conseguir. Sí que es verdad que el título tendréis que llamar un poquito la atención, sobre todo si ponéis algún emoji y cosas así, sí que ayudan bastante. Y si podéis grabar ese vídeo, muchísimo mejor, porque lo podemos utilizar a las 48-72 horas en YouTube, lo podemos subir y seguir monetizando con visualizaciones. Por cierto, sois libres de aquí abajo en los comentarios poner vuestra red social y así nos seguimos entre todos y hacemos una comunidad mucho más potente. Poner qué redes sociales tenéis y cuál es vuestro link. Así pues nos ayudamos entre todos. Sois libres de poner lo que queráis. Bueno, luego pasamos a Facebook, que Facebook es el hueso duro de roer, ¿no? Pero lo fácil es que tú puedes mandar solicitudes a todo círculo de amigos que tú tengas, ¿no? Luego lo difícil es esos seguidores que tú estás siguiendo también, el cómo pasarlos a tu fanpage, a tu página profesional, ¿no? Que es, pues nada, simplemente mandarles un mensaje e invitarles a que te sigan a tu fanpage.
muy potente son los grupos de Facebook. No hay mejor red social que para interactuar con profesionales o en el sector que tú quieres como Facebook. Facebook lo hace súper bien e incluso puedes crear tu propia comunidad que es bastante potente y te puede ayudar muchísimo. Pero sobre todo aporta valor a todos los grupos que pertenezcas a ellos y, y sé lo más amable posible y verás como tu cuenta poco a poco irá subiendo, irá despegando, te recomendarán y al final serás un referente. Pero muy poco a poco, métete en los grupos, hola, ¿qué tal? Te presentas, en qué puedo ayudar, si alguien tiene cualquier duda, si eres de los primeros en resolver, muchísimo mejor. Y es una continua lucha, ¿no? Pero bueno, en tu perfil personal llegar a los 5.000 es muy sencillo, simplemente mandando solicitud de amistad y ya está, los puedes conseguir hasta los 5.000. Ya luego te bloquea Facebook, ya no puedes tener más y ya de ahí los canalizas todos a tu fanpage. Bueno, vamos a pasar a LinkedIn, esa red social que mucha gente ni la tiene y es muy potente, sobre todo si quieres ofrecer servicios o productos, ¿no? Es una de las pocas redes sociales que la gente no se va a sentir amenazada, todo lo contrario, lo que quiere la gente es hacer lazos aunque no te conozcan, pero ya saben en qué trabajas, qué puesto tienes y qué es lo que estás ofreciendo y lo que quieren es hacer lazos, está la gente expuesta a ello. En Facebook, por ejemplo, como hemos dicho antes, como no vayas aportando valor a los grupos, no es muy difícil que hagas lazos o que tengas una conversación con esa persona. Pero LinkedIn es totalmente diferente y tiene un buscador muy potente para dirigirte a las empresas que busques. Y bueno, luego el cómo se te abre el círculo dependiendo de la gente que tú sigas, ¿no? Que va de diferente escalonado, ¿no? Del primer círculo, del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto y bueno, hasta el tercero creo que hay. Y cuanto más amigos tienes, pues más grande es tu círculo de alcance, ¿no? Para poder mandar esos mensajes y que impacte a esa persona. Y es que, bueno, también hay un libro en el que habla de esto, ¿no? Que con solamente 4 clics puedes llegar a la persona que tú quieras, ¿no? Y LinkedIn lo ha demostrado con esta red social. Otra cosa muy importante de LinkedIn es que, bueno, puedes compartir cosas que van de tu sector, ¿no? Y la gente va a decir, ostras, esta persona está actualizada, esta persona sigue muy de cerca la tendencia, ¿no? Y va a hacer que tu marca personal suba de una manera bastante notable. Entonces, es una red social que yo animo a que la gente comparta, a que la gente también comente y exponga estudios relacionados con el servicio o el producto que estén ofreciendo. Esto le dará bastantes puntos a la hora de ampliar su círculo. Bueno, vamos con TikTok, que muchas empresas están ya lanzando a esta red social, no por los bailes, sino por el alcance que tiene. Se han dado cuenta de que solamente el 10% son gente que son creadores de contenido, el otro 90% son consumidores de contenido y esto hace que sea muy potente para gente que está emprendiendo, gente que quiere ser influencer y empresas que quieran ofrecer servicios o productos. Pero esto tiene sus pequeños truquitos. TikTok es una de las redes sociales favoritas mías. Aparte que hace muy poquito acaba de decir que bueno, ya se puede subir productos para vender en esta plataforma. Esto hará que otras plataformas como Instagram o Facebook se tambaleen un poco en el mercado, ya que TikTok es mucho más dinámico y tiene a la gente mucho más pendiente que estas dos anteriores. Y bueno, vamos allá, vamos a decir esos pequeños tips que seguramente habréis pasado por alto. Ahora sí que tengo que compartir pantalla para enseñaros cómo lo hago. Bueno, aquí tenéis mi perfil, tiene 14.800 seguidores y bueno, a la hora de publicar, muy importante es la música que elegimos. Es súper importante. Mucha gente dice que no posiciona, pero no es así, sí que posiciona. Y os lo voy a demostrar. Como podéis ver, esta canción tiene unos 15.800 publicaciones. Entonces, si posicionamos nuestro vídeo en esa lista, nos va a dar muchísima visibilidad.
Mirad este otro vídeo. Como podéis ver, tiene 218 visualizaciones. Es claro que estamos ahí en la segunda línea, ¿no? Con el vídeo. Pero apenas llegamos a gente. Vamos a buscar otro. Mirad esta canción, muy famosa, que todo el mundo la ha bailado en verano y como podéis observar tiene un montón de visualizaciones, ¿no? Tiene 92.100. Y bueno, otro consejo que os doy a la hora de publicar es que hagáis siempre una llamada a la acción, ¿no? Si podéis poner alguna pregunta o sígueme o deja un comentario, es muy importante, ¿no? Al final a las personas hay que guiarlas un poco. Entonces, si no lo decís en el vídeo, por lo menos ponerlo en el texto. Luego, otra cosa que funciona muy bien en TikTok son los hashtags, pero los hashtags los más grandes que veáis. Si son de billones, mejor que millones. Entonces, calentaros un poquito la cabeza a la hora de elegir el hashtag y siempre ir a por los billones. Que el tema de visibilidad a día de hoy, al ser una red social que muy poco frecuentada, no tanto como Instagram, pues nos permite ese alcance y esa visibilidad. Entonces, TikTok siempre los hashtags cuanto más grande mejor y ponerlo siempre hasta que tengáis el límite, ¿no? de ellos. Bueno, vamos con otra super red social, una de las más top, de la segunda red social que más me gusta, que es Instagram. Instagram no para continuamente de cambiar el algoritmo y de premiar unas cosas más que otras. Bueno, tengo que decir que yo cuando empecé lo que más premiaba era el postear todos los días y sobre todo los hashtags. Los hashtags era una locura. Si hay gente que te dice que ponga 5 hashtags, otros que no superen los 10, otros que olvidarse de todo eso. Instagram te deja poner hasta 30 hashtags. Si te pasas de los 30 hashtags, ese comentario te lo anula. Entonces ya no te lo posiciona. Entonces siempre recomiendo que hagáis unos 28, 29 hashtags. ¿Por qué? Porque a la hora de ponerlo te va a enseñar en esos hashtags, dependiendo de cómo se viralice en el primer minuto o en los primeros minutos, más tiempo o menos tiempo. Y para ello, para que te posiciones mucho más y que tu post se haga viral, te recomiendo que hagas el truco de la escalera, ¿vale? El truco de la escalera, bueno, voy a compartir pantalla y así veis qué tipo de hashtag y cómo ponerlo, mucho mejor. Bueno, y esto es lo que yo suelo hacer con, por ejemplo, un cliente, ¿no? Que me pidió que postease y lo que hago es un estudio previo de los hashtags que puede ir con su perfil, ¿vale? Entonces, lo que hago es coger un montón de hashtags para tenerlo guardado para los diferentes posts que voy a hacer. Y cojo hashtags que tengan de 0 a 50.000 publicaciones, son pequeñitos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros publiquemos en estos hashtags nos va a posicionar y vamos a estar bastante tiempo posicionados como primeros. Aproximadamente suelo poner unos 12 de esta lista, de esta categoría, ¿vale? Luego busco hashtags de 50.000 a medio millón de publicaciones, ¿vale? Los tengo aquí y suelo coger 12 hashtags de aquí para ponerlo. Como aquí en el primer escalón me ha posicionado porque no hay mucha interacción, pues en el segundo escalón detecta Instagram que, bueno, pues en lugar de dejarme 5 minutos, pues igual me tiene 10 minutos posicionados como número 1 en estos hashtags. Y luego me voy a los hashtags muy potentes de medio millón en adelante. No recomiendo que sean más de 2 millones de publicaciones, porque ahí sí que es verdad que eso es una guerra de segundos realmente, y ahí a lo mejor no nos premia tanto. Pero como aquí estamos posicionados los primeros, en el segundo escalón, en lugar de 5 minutos, nos tiene posicionado 10 minutos, cuando pasamos al tercer escalón, aquí solo poner 4 hashtags, no más, igual en lugar de 2 minutos o 3 minutos, igual nos tiene 5 minutos posicionados en hashtag muy top, muy referentes. Y entonces eso hace que nuestra publicación sea muchísimo más viral, ¿vale? Este tipo de tabla lo tendréis que tener para vuestras publicaciones, para vuestro perfil. Lo recomiendo mucho. Yo lo hago con todos y cada uno de mis clientes.
que dónde suelo ver las publicaciones que tiene cada hashtag. Vamos allá, venga, os lo enseño. Bueno, aquí he seleccionado una foto con la cara de loco y vamos a poner el primer hashtag para que veáis cuántas publicaciones tiene ese hashtag. Por ejemplo, ilicitano. ¿Veis? Ilicitano tiene más de 5.000 publicaciones. Ilicitano más de 1.000. Vamos a poner Elche, que es la tierra donde nací. 733.000 publicaciones. Elche, en Valencia. Nuevo post, 112.000 publicaciones, ¿veis? Y así ya tenemos los 3 escalones, ilicitano, Elche y nuevo post, estamos en los 3. A ver, foto, 64.300 publicaciones, y fotografía también puede ser bastante interesante, e incluso fotogénico creo que también puede ser, eso es, 78.000 publicaciones, genial. Bueno, y eso es, ir poniendo hashtags en diferentes publicaciones. Bueno, otra de las cosas de las que no se habla es de la cantidad de fotos cuando subimos, cuando posteamos. Si ponemos 2 o 3 fotos, tenemos muchas más probabilidades de que nos den like a ese post. Mucha gente, si os habéis dado cuenta, pone una foto y luego pone una foto en blanco y negro, o luego pone una foto color sepia. Pues eso lo que hace es que a lo mejor la primera vez que has visto la foto no le has dado like, pero luego cuando se vuelva a meter a Instagram le vuelve a salir, pero no la primera foto, te sale la segunda foto. Entonces es más probable que tú consigas el like en la segunda foto e incluso en la tercera. O si tenéis fotos de algún paisaje o lo que sea, si hacéis diferentes movimientos, la gente cuando desliza para ver las diferentes fotos es más probable que te dé el like. Si te da like, ¿qué es lo que consigues? Pues que te posicione mucho más, que te mantenga mucho más tiempo en ese hashtag. Así que recomiendo que no subáis solo una foto aislada, simplemente poner 2 o 3 fotos en cada post que subáis. Y bueno, pues estos son a la hora de poner tu muro, ¿no? Así medio bonito, que mucha gente se rompe los cuernos para ponerlo todo del mismo color, para olvidarse de historias. Ahora mismo lo que más premia es el contenido que metamos a la red social. Y bueno, TikTok igual. TikTok, si le metes 3 publicaciones al día, pues mejor que mejor. Así que Instagram lo que necesita es vídeo. Sobre todo los Reels que lo acaba de poner. Os habéis dado cuenta de que un vídeo de 1 minuto te lo posiciona súper bien. Pues aprovechar, poner los hashtags que queráis y lanzar el mensaje que queráis posicionar. Los Reels están a tope. Y las stories no las dejéis de lado, o sea, nunca dejéis la history de publicar, no dejéis un día en blanco sin publicar nada. Y siempre llamadas a la acción, aprovechar las stories para llamadas a la acción, porque así de esta manera lo que hará que la siguiente history a esa persona que ha interactuado contigo le sacas de los primeros. Si no interactúa y simplemente pone música o no pone ningún hashtag ni nada, poco a poco tu visibilidad irá bajando. Que bueno, que de hecho últimamente las stories ya no las valora tanto Instagram como las valoraba antes. Antes te enseñaba un montón de gente y hoy en día ya ha bajado muchísimo la visibilidad, ya que se ha centrado muchísimo en los Reels. Los Reels sí que es verdad que es el momento auge para subir ahora mismo. De todo lo que tengáis en vídeo o todo lo que tengáis pensado subir, cambiarlo a formato vídeo y subirlo a través de Reels. En la history siempre interacciones, por favor, hacer encuestas, hacer preguntas, darle a deslizar en cualquier history que subáis, siempre interacciones, siempre. E incluso le podéis meter hashtag, la gente no los utiliza y le podéis meter hashtag y posicionar esa history. Así que yo os recomiendo. Y bueno, la música, pues bien, no te posiciona como en TikTok, que TikTok sí que depende la música que tú pongas, te va a posicionar en esa música en concreto, en ese muro de música, pero bueno, siempre anima un poquito. Y bueno, ya la más top de todas, nos vamos a la red social, a mi favorita, bueno, que últimamente me estoy
me estoy dejando los cuernos ahí por aparecer, por incrementar mis seguidores, mis visualizaciones e incluso empezar a monetizarla ya, que ya es hora. Y es YouTube. YouTube es la repera. O sea, es la única red social que tiene buscador. Cuando tú te metes en Google y buscas cualquier cosa, cualquier vídeo tutorial, cualquier cosa, aparece YouTube, aparecen vídeos. Es la número uno de todas. Mucha gente decía, va a desaparecer porque ha aparecido Twitch, No, Twitch no tiene buscador como tiene YouTube. YouTube es la plataforma ideal hoy en día para crecer, para enseñar tu negocio, tus servicios y para hacer de todo. Y muchísimo más ahora con los shorts, lo que acaba de incrementar. O sea, es una pasada. O sea, vídeos de menos de un minuto y que sean en formato vertical. Los mismos vídeos que estáis utilizando para TikTok, os recomiendo que los subáis a YouTube. Hay muchos de ellos que no se posicionan en un lado, pero en el otro sí. E incluso esos mismos vídeos en vertical que has hecho de un minuto, mételos como Reels en Instagram. Hay vídeos que en un lado no funcionan, pero te dan la sorpresa por los otros. Y un solo vídeo te sirve para 3 redes sociales. E incluso si tienes vinculado Facebook con Instagram, en cuanto tú lo subas como story, también te aparecen en las 2 redes sociales. Mucha gente se deja, se aturulla de decir, ostras, que hay un montón de redes sociales, es que tengo que crear un montón de contenido. No, olvidaros de eso. O sea, si con un vídeo ya tenéis para todas las redes sociales. Sí que es verdad que luego para YouTube, para generar ese tráfico continuo, sí que tenéis que hacer vídeos de a partir de 10 minutos y en formato horizontal. Eso sí, y por lo menos una vez a la semana, pero bueno, yo recomendaría 3 como mínimo, 3 veces a la semana un vídeo guay de formato horizontal estaría genial. Pero bueno, voy a decir el grandísimo secreto de YouTube que te puede servir, bueno, también para Google y para hacerte muchísimo más viral. Te lo voy a enseñar, te voy a decir qué es lo que utilizo. Bueno, aquí estamos en YouTube, estamos en mi canal y bueno, vais a flipar, vais a flipar. Insignias Instagram, vamos a darle a ver. Insignias a secas. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que tengo aquí? Mirad. El Bitly. Esto es precioso. Esto es un espectáculo. ¿Por qué? Porque yo aquí puedo poner lo que quiera. Bitly me va a decir cuántas búsquedas mensuales tiene esa palabra o esa frase o lo que sea. Y me dice que tiene 5.400 búsquedas mensuales y que el CPC, el coste por clic, está en 2,12. Quiere decir que hay gente que mete publicidad para salir de los primeros, como podéis ver aquí. ¿Veis? Amazon está pagando, entonces este clic vale 2,12. Si damos para abajo, y mirad quién aparece. Mirad quién aparece con tan solo 1.600 suscriptores. A pesar de que hay gente con casi 40.000 seguidores, el que está por debajo está siguiendo bien de cerca, lo está haciendo súper bien. El grandísimo Víctor con 104.000. Pero bueno, ahí estamos, en segunda posición, no está nada mal. Aparte nos dice las etiquetas que utiliza nuestra competencia, que está súper bien para poner etiquetas, que mucha gente no le da importancia, pues para que veáis que la competencia sí que las utiliza. Y si las utiliza es por algo. Aparte, aquí abajo a la derecha te dice cuáles son las palabras más buscadas. Insignia Policía Nacional. Insignia policía, insignias militares, insignias policiales. Ah, que por eso busca tanto la gente este tipo de palabras. Entonces, a lo mejor al vídeo no tendríamos que ponerle eso para que nos posicione. A lo mejor tendríamos que ponerle el cómo ganar dinero, ¿no? Con las insignias o algo así. Cómo ganar dinero, insignia. Vaya, mira quién aparece el primero. ¿Veis? Estas cosas son las que hacen que los vídeos se viralicen. Si tú en las búsquedas te posicionas el primero, teniendo este tipo de herramientas, haces
que aunque tengan 60.000 seguidores, tú estés por encima de ellos. Y esto es lo que tiene YouTube y esta herramienta de diferente. Vamos, mira, con 34.000 seguidores y aún así mira quién está el primero. Si es que esto es maravilloso. Pues y aquí podéis poner todas las que queráis, todo lo que queráis buscar. No sé, bueno, esto también es verdad que como podéis ver aquí, como sigo a Romuald Fons, al fenómeno Romuald Fons, pues, y también hice un curso con él, pues me ha enseñado un montón de cosas y esta es una de ellas que me encanta, me apasiona y bueno, que me hizo que ir a verlo a Madrid porque sí, porque es un crack y dije, este tío tengo que verlo yo, sí o sí. Y bueno, aquí tenéis el perfil para seguir y vamos a ver otra herramienta que puede ser muy muy top para el tema de, bueno, aquí abajo como podéis ver están los shorts, ¿veis? Que son todos menos de un minuto. Aunque alguno pone un minuto, son de 59 segundos. Nunca me arriesgo, ¿no? Para que no lo... Porque si pones un minuto uno, igual lo considera como vídeo y no te lo posiciona, ¿vale? Mira, este es el vídeo que se había posicionado en 1400 y como podéis ver, pues mira, se ve que a la gente le gusta los días de trabajo duros de la oficina, pues 1600 visualizaciones. A la gente le gusta ese tipo de cosas, no entiendo el por qué. Pero bueno, me hace viral, me hace tener muchísimas visualizaciones y eso sabemos que al final, tarde o temprano, 819 porque a la gente le interesa el barco más grande que hay en Niza, que me fui este verano. Al final, tarde o temprano, Instagram te paga por las visualizaciones que tienes y te paga a partir de, bueno, cada 1000 visualizaciones te paga X. Entonces, si vamos subiendo 2-3 vídeos, como siempre se va posicionando uno, cada X, cada 4 vídeos o cada 5 se va posicionando, pues vamos cobrando. Así de sencillo. Al final nos pagan por hacer lo que queremos, lo que nos gusta. Bueno, y ahora sí que sí, de las cosas más importantes, bueno, YouTube con esta herramienta os puedo decir que simplemente tenéis que buscar las palabras, las más largas que veáis, que son las que menos competencia tienen. Incluso pones a lo mejor una, dos, tres palabras y no hay ningún vídeo con esas dos o tres palabras. Entonces, cuando subas tu vídeo con esas dos o tres palabras, por ejemplo, cómo buscar en YouTube, y a lo mejor cómo buscar en YouTube no hay ningún vídeo específico con ese título. Entonces, si tú pones ese título en tu vídeo, el primero que va a salir eres tú. Y si encima tienes 1000 visualizaciones al mes, pues te garantiza sí o sí que esas 1000 visualizaciones te las vas a comer tú con ese vídeo. Es simplemente buscar. Poner el buscador e ir mirando cuántas búsquedas al mes tiene y si hay competencia o no hay competencia. Y la competencia, ¿qué título tiene? ¿Es exactamente el que estoy buscando o no es exactamente el que estoy buscando? Bueno, y ya la creme de la creme es el tener una coherencia entre todas las redes sociales. Que sí, que es verdad que vamos a subir un vídeo casi para todas las redes sociales o un post, pero siempre hay que hacer una ligera tendencia. Sabemos que los vídeos así un poco más chorras o los retos los tenemos que subir un poco pues en TikTok, ¿no? Los vídeos que son un poco más de formación, un poco más en serio, enseñando bien lo que es nuestro producto, nuestro servicio, pues a lo mejor ir encaminado a los Reels y si se nos pasa de 10 minutos porque es algo que tiene materia, pues subirlo a YouTube. Si tenemos que aportar valor a gente de nuestra comunidad, pues hacerlo a través de Facebook. Y si queremos grabar el cómo estamos trabajando en el momento y cómo le damos forma a un proyecto, pues a lo mejor en Twitch. Cada red social nos va a ayudar, pero no por ello tenemos que dejar a unas lado, porque no, yo las utilizaría todas y cogería y las enlazaría todas unas con otras, porque hoy en día pues en todas las redes sociales puedes poner el enlace de todas ellas. Entonces, lo que recomiendo es que la que más te interese, pues todas esas redes sociales enfocados a esa red social en concreto. Por ejemplo, a mí a día de hoy me interesa mucho crecer en YouTube. Entonces, cuando tú te metes en Instagram, pues muchas veces en la history digo, pincha aquí para el nuevo vídeo y entonces mando todo el tráfico de Instagram, lo mando a YouTube para que me visualice ese vídeo que acabo de subir. O en TikTok hago algún pequeño vídeo y digo, mira en mi
mi perfil que he dejado un regalo y hago el enlace para YouTube y mando tráfico a YouTube. O si queréis coger leads, queréis ir mucho más allá, lo que recomiendo es que dejéis regalos. O sea, hacer una landing. Una landing es una página de aterrizaje, vuestra página web, en la cual deis algún regalo, como puede ser este vídeo, que es totalmente gratuito para quien se lo haya descargado, y habéis tenido que dejar el nombre y el correo. ¿Por qué? Porque como ya hemos hablado anteriormente, las redes sociales, el algoritmo cambia muchísimo. Mirad los últimos cambios de Instagram, o incluso para hacer publicidad. En Facebook e en Instagram la publicidad ahora mismo no funciona como funcionaba hace 2 años o hace 3 años, desde que se ha metido el iOS 14. Entonces, si tú coges el lead, que es el nombre y el correo electrónico, esa base de datos no te va a fallar nunca. Tú le puedes mandar un correo a esa persona cuando tú quieras y le puedes hablar de tus novedades, de tu nuevo vídeo, de tu nuevo proyecto, de lo que sea. Y esa persona no se te va a caer porque el algoritmo ha dicho que no te va a enseñar lo que acabo de crear. No, es mi propia base de datos y yo mando el contenido cuando yo quiero, a su correo personal. Entonces eso es lo más potente que hay para una persona que está vendiendo productos o servicios. El lead, la base de datos es lo más top. Es el objetivo final de todo esto, ¿no? De todas las masterclass que se dan, de todos los webinars gratuitos que se dan, de todo. El objetivo es recaudar base de datos. Bueno, y para no alargarnos mucho más, la fotografía, que sea la misma fotografía en todas las redes sociales. ¿Por qué? Porque la persona que te está viendo siempre en TikTok, por ejemplo, cuando vaya a Instagram, dice, ostras, es esta la misma foto, pum, y te identifica el momento. O cuando vaya a YouTube, dice, ostras, esta persona es, y te identifica el momento. Mucha gente se pone un aro amarillo, o se pone con un fondo verde o rojo, para hacerlo mucho más atractivo, ¿no? Para que realce mucho más esa fotografía para cuando te estén buscando. Yo simplemente que sea una buena imagen de cabeza, o sea, de cuello para arriba, que sea un primer plano bien hecho, que no sea una foto borrosa o que no sea, no sé, o poner el logo de vuestra empresa, de vuestros servicios y nada, siempre la misma foto, no pongáis fotos diferentes porque eso crea muchísima confusión. Y la descripción igual para todas, igual un poco más juguetona en redes sociales como TikTok, pero en las demás redes sociales a lo mejor sí que tiene que ser un poco más seria la descripción y con el enlace a la página web que queráis llevar tráfico. Ofreciendo, pues eso, ofreciendo cualquier tip o cualquier regalo que tengáis para esa persona por entrar a esa página web y que se descargue el contenido que tengáis para esa persona. Bueno, por último os enseño mis redes sociales para que veáis que son casi 30.000 seguidores y no más, y que a mí me funcionan a día de hoy y para que tengáis ahí la prueba. Mirad. Y bueno, faltaría por sacar pues 4.000 y pico de Facebook en la fanpage, otros 5.000 seguidores en mi cuenta personal, faltaría Twitch y poco más. Lo más importante, ¿cuánto tiempo he llegado a poner esto en marcha? Pues tengo que deciros que sí, pues que me he tirado en Instagram para conseguir los 10.000 seguidores, los primeros 10.000 seguidores. Igual me tiré 10 meses. En YouTube acabo de empezar, pero bueno, aún así acabo de empezar, quiere decir que llevo 6 meses con YouTube. En Twitch, ¿cuánto tiempo le pude llegar a dedicar? Pues en Twitch un poquito menos, un mes, porque ya sabía qué estrategia seguir. TikTok, ¿qué he tardado en esos 14.000 seguidores? Pues nada, cuestión de meses también. Pero, hay una herramienta que muchos de vosotros habréis visto que hay empresas que se dedican a vender seguidores y ese tipo de cosas. Bueno, pues esa herramienta la enseño en un curso que doy. Aquí abajo en la descripción voy a dejar un enlace a ese curso que enseño a mis alumnos e incluso muchos de mis clientes que me han dicho, tío, ya me lo aguanto yo por mi propia cuenta, que ya sé cómo lo haces y bueno, te cojo el curso, me enseña cómo funciona esta plataforma para conseguir seguidores, para conseguir visualizaciones, para conseguir gente que esté en el directo, que se vea el numerito, que cuánta gente hay en el directo, no sé.
En esa plataforma se puede hacer de todo, de todo. Y hay un curso específico aquí abajo, te enseño a cómo conseguir monetizar Twitch en un mes, cómo conseguir 1000 suscriptores en YouTube en nada de tiempo, cómo conseguir las 4000 horas que te pide YouTube en nada de tiempo, cómo conseguir 10.000 seguidores en Instagram en nada de tiempo. ¿Que para qué? Pues para monetizar, no, para monetizar todo ello. TikTok, a partir de 10.000 seguidores también pueden monetizarlo, o sea, por cada visualización, etcétera. Simplemente tenemos que llegar a los requisitos mínimos y a partir de ahí todo a base de trabajo y a base de monetizar. ¿Que cuánto se puede llegar a ganar? Pues depende. Te voy a decir más o menos lo que me paga Instagram por hacer un directo a la semana. Mirad. Muy bien, pues ya lo habéis visto, 750,91. Y es que Instagram cada 4 semanas por hacer un directo a la semana de más de 15 minutos, me paga $250 al mes. Y bueno, yo me lo tengo programado todos los viernes por la tarde, me hago un directo de unos 30 minutos, 40 minutos, a lo mejor hago un directo con algún amigo o lo que sea, y me cuenta, e incluso hay gente que me puede pagar a través de Insignia, se llama, y voy monetizando. Y es que yo las redes sociales no las tengo para ver a lo mejor a más personas, o para ver a la tendencia, o para ver las empresas cuál es el nuevo producto que han sacado, pero realmente es una fuente de ingreso, la utilizo como fuente de ingreso. No sé vosotros cuánto tiempo os tiráis viendo las redes sociales, o viendo qué ha hecho el vecino, o viendo que, pues yo lo que hago es ganar dinero. Y no te estoy ofreciendo una fuente de ingreso extra, te estoy ofreciendo dos fuentes de ingreso extra, porque tú puedes monetizar tus redes sociales en muchísimo menos tiempo del que piensas, y dos, puedes ofrecer estos servicios a empresas o infoproductores o gente que quiera ser influencer, lo que sea. Hay muchísima gente que necesita seguidores, necesita visibilidad, necesita que alcanzar a más público. Pues estos servicios los puedes montar tú en el curso que te enseño aquí abajo, paso a paso, que lo harás personalmente conmigo. Aparte te enseñaré muchísimas más herramientas, porque la masterclass de aquí no me da tiempo para explicar muchas más cosas, y de hacerlo de una manera orgánica o hacerlo a través de la plataforma, pero siendo eficaz y dando los mejores resultados. Así que no esperes más. Si eres de esas personas que solamente tienen una fuente de ingresos, o que han intentado emprender y no ha valido porque se tira mucho tiempo y que luego te desgasta, no sabes muy bien cómo ir a la tendencia, este es un producto que te puede interesar bastante, porque son dos fuentes de ingresos bastante económicas, bastante recomendables, y son, vamos, lo más rápido que hay y mucho más visible que una red social. Ahora mismo en estos momentos no hay nada para potenciar tu marca personal o para realzar tus servicios. Nada, no te digo más, ahora la decisión es tuya. A mí siempre me vas a tener aquí en las redes sociales. Cualquier duda, cualquier consulta que tengas, te puedes poner en contacto conmigo. Y nada, espero que te haya gustado esta clase. Acuérdate de dejarme aquí también tus redes sociales para crear ahí una comunidad súper chula, súper potente, de seguirnos entre todos, darnos like, comentarios y conocernos un poquito más. Muchísimas gracias. Por cierto, habrás comprobado que en YouTube tengo vídeos que no tengo en otras redes sociales. ¿Por qué? Porque explico otras cosillas un poquillo más técnicas para las redes sociales, para emprender, etcétera. Así que sigue el canal, dale a like, comparte para que siga subiendo este tipo de contenidos. Acuérdate, suscríbete y dale a la campanita. Suscríbete